fue el rey Luis XIII quien hizo edificar en este lugar un pabellón de caza con jardín, es Luis XIV su verdadero creador, ya que le dio amplitud y determinó su destino final, creando una residencia real que encarnó el esplendor y las sombras del absolutismo francés, como símbolo de la opulencia y decadencia de la monarquía francesa. Con sus 3 palacios, sus jardines y su parque, Versalles es un dominio inmenso. Los grandes apartamentos son 2 bloques conocidos como el Gran Apartamento del Rey y el Gran Apartamento de la Reina. Ambos espacios simétricos se comunican mediante la Galería de los Espejos. El visitante tiene acceso a través del Salón de Hércules, que no es parte de los grandes apartamentos, sino simplemente zona de paso desde el ala norte al cuerpo central del palacio. La obra más importante del Salón de la Guerra es el bajorrelieve en yeso de Luis XIV victorioso a caballo, enmarcado con un óvalo de mármol. A los pies del rey, 2 prisioneros de bronce con las manos atadas a la espalda, para celebrar la paz, tras la guerra de Francia contra los Países Bajos, 1672-1678. Se edificó esta sala, dedicada a las batallas. Se llegó a un acuerdo. Luis XIV devolvió a España varias ciudades, pero esta tuvo que ceder a Francia la zona sur del Franco-Condado y diversas plazas de los Países Bajos españoles. Está dedicada a las victorias del rey, como un emperador romano victorioso. El pintor parisino Charles Lebrun hizo las 5 pinturas del techo. La decoración se llevó a cabo entre 1684 y 1687. Las paredes están cubiertas con paneles de mármol decorado con 6 trofeos y bajorrelieves de bronce dorado. Se comunica con el Salón de Apolo de los grandes apartamentos y con la Galería de los Espejos. La obra maestra, artística, arquitectónica y más emblemática del Palacio de Versalles es la Galería de los Espejos. La encargó Luis XIV para transformar una terraza simple y erosionada, convirtiéndola en una majestuosa galería que reflejara el poder y la grandeza de su reinado. Fue confiado inicialmente el proyecto a Louis le Beau, pero le completó finalmente Jules Hardouin-Mansart. Las obras comenzaron en el año 1678 y finalizaron en 1684, transformando radicalmente la idea original en una de las estancias más asombrosas de todo el palacio, creando un verdadero triunfo del barroco francés, una unión perfecta de escultura, arquitectura y pintura. Tiene 17 ventanas desde las que se divisan los jardines del palacio, alternándose con otras tantas en la pared de enfrente, unos 357 espejos que amplifican la luz natural, creando un juego de reflejos y luminosidad. El techo está decorado con 30 grandes paneles pintados por Charles Lebrun, pintor de la corte y director de los frescos del palacio. Representan los acontecimientos más destacados del reinado de Luis XIV, escenificando victorias militares y políticas, reformas administrativas y sus éxitos económicos, en un lenguaje cargado de alegorías y símbolos que se inspiran en la antigüedad. El gabinete del rey, llamado entonces del Consejo, se halla situado en el ala central del palacio, junto a la cámara del rey y con vistas al patio de mármol. Se agrandó en 1755, cuando se unió con el gabinete de pelucas. Cada 2 semanas, lunes, miércoles, jueves y domingos, tenía lugar el Consejo de Estado. Los martes y sábados estaban dedicados al Real Consejo de Finanzas y los viernes al Consejo de Conciencia o Asuntos Religiosos. Los lunes, cada 15 días, cuando no había Consejo de Estado,
se reunían para asuntos internos o de despachos. Procedentes del Trianón, en las sobrepuertas, escenas de la leyenda de Minerva, pintadas por René Antoine Guas. Originalmente, el dormitorio del rey había sido salón estatal, siendo utilizado por la reina María Teresa. Después de su muerte en 1701, Luis XIV lo tomó como propio. Allí murió el 1 de septiembre de 1715. Tanto Luis XV como Luis XVI le siguieron utilizando. Se permitía el acceso cuando el rey Luis XIV estaba ausente. En el siglo XIX, el rey Luis Felipe convirtió la habitación del rey en un lugar emblemático, restaurándola. El Salón del Ojo de Buey se formó en 1701, combinando dos salas adyacentes, la segunda antecámara y la cámara del rey, bajo el liderazgo del primer arquitecto del rey, Jules Jardin-Mansart. Toma este nombre de la ventana ligeramente ovalada situada en la zona sur de la pared. El friso superior, elegido por Luis XIV, está decorado con bajorrelieves de putis moldeados en estuco dorado, sobre un fondo de mosaico de compartimentos de rosas. Los querubines tienen alas de pájaros y los cefis alas de mariposas. Esta sala conservó su magnífica decoración bajo el antiguo régimen y relativamente se salvó de la destrucción revolucionaria y de los acontecimientos en la época de Luis Felipe. Tuvo dos restauraciones en el siglo XX, la última ha sido en 2023. El Salón de la Paz es simétrico al de la guerra respecto a la Sala de los Espejos y representa la otra cara del poder de Luis XIV. Mientras que el primer salón glorificaba las victorias militares, este celebra la prosperidad y la armonía que aportó Francia a Europa a través de la estabilidad y la diplomacia. La decoración sigue el mismo diseño y estilo que el Salón de la Guerra, con paneles de mármol y trofeos de armas de bronce dorado. Durante el reinado de Luis XIV se convirtió en un lugar clave para la cultura musical en Versalles. Todos los domingos, la reina María Leszczynska ofrecía conciertos de música sacra y profana, interpretada por los más grandes compositores y músicos de la época. Continuando María Antonieta con esta tradición, convertían la sala en un lugar de encuentro para artistas e intelectuales. El tabique móvil que la separaba del Salón de los Espejos podía retirarse cuando fuera necesario, siendo muy útil para los conciertos, recepciones oficiales y actos diplomáticos. El gran apartamento de la reina consta de varias habitaciones: dormitorio, gran gabinete o salón de los nobles, antecámara de gran cuber y salón de guardias de la reina. Conserva la decoración el recuerdo de cada una de las tres reinas que ocuparon la estancia. El techo es de la época de la reina María Teresa. Las carpinterías y las pinturas en grisalla de François Boucher se realizaron para María Leszczynska. Los elementos que se conservan de la época de María Antonieta son el mobiliario y la chimenea. Entre 1682 y 1786 nacieron en esta habitación 19 príncipes y princesas. Aquí también murieron dos reinas, María Teresa en 1683 y María Leszczynska en 1768, y dos delfinas, María Ana de Baviera y María Adelaida de Saboya. El Salón de los Nobles era el salón de audiencia de la reina. Varios artistas realizaron el programa iconográfico del techo inspirado por técnicas italianas. Las 5 pinturas del techo siguen siendo conocidas como las de la reina María Teresa. Están pintadas por Michel II Corneille, como el del Salón del Gran Apartamento del Rey, exactamente simétrico al norte, los dos dedicados también al dios Mercurio.
Según la tradición egipcia, Mercurio era el inventor de las cartas y las ciencias, motivo por el que se pintaron en las partes laterales del centro del techo mujeres famosas que se ilustraron en las artes, las letras y las cosas del espíritu. Completan la decoración dos lienzos instalados en la parte superior de cada una de las dos puertas. En las cuatro esquinas del techo, alegorías asociadas a Mercurio presidiendo los destinos comerciales en una de ellas, la diligencia con una flecha y una espuela en la mano derecha en otra, en la tercera el estudio, con una pluma en la oreja, una lámpara encendida, un libro y un gallo. Finalmente, la Academia de Platón, coronada y sentada en una cátedra, esgrimiendo una filacteria, con la inscripción a la inmortalidad. A finales del año 2003 se terminó la restauración del techo por un importe de casi $500,000 de euros. La antecámara del Gran Couvert es una de las habitaciones del gran apartamento de la reina. Está ubicada entre el Salón de Nobles y la Sala de Guardias. Recibe la denominación de Couvert porque era utilizada por el rey y la reina para cenar en público, a veces junto con toda la familia real, convirtiéndose en la primera antecámara del apartamento de la reina. Después de la muerte de la reina María Teresa en 1683, el apartamento del soberano se asignó a la Dauphin, María Anne Victoria de Baviera, continuando el rey cenando con su nuera. En la época del rey Luis XV, la ceremonia del Gran Couvert vuelve de nuevo al apartamento de la reina. El techo está íntegramente decorado con pinturas al óleo, divididas por elementos de estuco dorado. En la parte baja de cada uno de los cuatro laterales del techo, pinturas representando a heroínas de la antigüedad, que están ilustradas por su coraje. Son 6 composiciones en tonos dorados al óleo, imitando bajorrelieves. En el centro, norte y sur de estas pinturas hay intercalados 2 tondos con forma ovalada. Completan la decoración 4 pinturas de Madeleine Boulon, hechas en 1773, encima de cada una de las 4 puertas. Representan todas ellas trofeos de guerra. Originalmente, el panel central del techo era de Claude François Vignon. Muy dañado, se destruyó en 1814. La sala de guardia de la reina servía como puesto de control, vigilado día y noche por 12 guardias. Está ubicada entre la antecámara Gran Couvert y la sala de la coronación. Es accesible desde la escalera de la reina, también llamada escalera de mármol. Solamente las personalidades de más alto rango, como el rey, la reina y los delfines, podían presumir del privilegio de contar con una guardia personal, compuesta por soldados, que se seleccionaban entre las 4 prestigiosas compañías de la Guardia del Rey. Al no residir la reina mucho tiempo en ella, hacía innecesaria cualquier modernización. Es por lo tanto la única estancia de los apartamentos de la reina que conserva casi intacta toda la decoración del siglo XVII. En este lugar ocurrió un hecho importante cuando en la mañana del 6 de octubre de 1787 un grupo de alborotadores intentó entrar por la fuerza en los apartamentos de la reina. Los guardaespaldas atrincherados logran resistir, protegiendo a María Antonieta, conduciéndola a los apartamentos del rey, a través de las habitaciones privadas, garantizando de esta forma su seguridad.